Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y hoy vamos a sumergirnos en un tema bastante candente, un chisme jugoso del mundo de las telenovelas turcas que estoy seguro que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, la estrella que nos robó el corazón en Erkenci Kuş, o pájaro soñador como la conocemos en español, y un gesto que causó un verdadero revuelo. Y no solo eso, sino que vamos a analizar la reacción ante la madre de su compañero de set, el mismísimo Can Yaman. Sí, como lo escucharon, la madre de Can Yaman. ¿Preparados para el drama? Pues abróchense los cinturones porque esto promete. Para aquellos que no estén familiarizados, Demet Özdemir es una actriz turca increíblemente talentosa y popular. Con su sonrisa radiante, su carisma y su innegable talento, ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Su paso por la pantalla chica, especialmente en producciones como Erkenci Kuş y Doğduğun Kaderindir, conocida en español como Mi hogar, mi destino, la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su versatilidad para interpretar roles dramáticos, cómicos y románticos la ha convertido en un ícono de la televisión turca. Su estilo, siempre impecable y a la vanguardia de la moda, también ha llamado la atención, posicionándola como un referente de estilo para muchas seguidoras. Y por supuesto, no podemos olvidar a Can Yaman, el guapísimo actor que compartió pantalla con Demet en Erkenci Kuş. La química entre ellos era innegable y, honestamente, a muchos nos encantaría que fuera real fuera de la pantalla también. Can, con su porte, su talento y su irresistible atractivo, se convirtió rápidamente en un fenómeno global. Su carisma y su dedicación a su trabajo lo han catapultado a la fama, no solo en Turquía, sino también en países de Europa y América Latina. Su participación en series como Dolunay, Luna Llena en español, y por supuesto, Erkenci Kuş, lo han establecido como un galán de talla internacional. La telenovela Erkenci Kuş fue un éxito rotundo, y la pareja protagonista se convirtió en un fenómeno. La historia de Sanem Can, llena de romance, comedia y giros inesperados, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La trama, que gira en torno a una joven soñadora que encuentra el amor en el mundo de la publicidad, resonó con el público por su frescura y su encanto. La química palpable entre Demet y Can fue uno de los factores clave del éxito de la serie, y los fanáticos no tardaron en fantasear con una posible relación fuera de la pantalla. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama también trae consigo controversias y chismes. La atención mediática a los rumores y las especulaciones son el pan de cada día para las celebridades, y Demet y Can no fueron la excepción. La constante exposición a los medios, las redes sociales y la opinión pública los obligó a navegar por un mar de rumores y chismes que a veces afectaban su vida personal y profesional. El gesto polémico del que vamos a hablar hoy ocurrió durante una de las muchas alfombras rojas y eventos promocionales a los que asistían Demet y Can. Era un momento importante para la serie, un evento lleno de flashes, entrevistas y, por supuesto, mucha expectación. La promoción de Erkenci Kuş fue intensa, con numerosos eventos, entrevistas y apariciones públicas. Los fans esperaban ansiosamente cada interacción entre Demet y Can, alimentando aún más la fantasía de una posible relación romántica. La presión era palpable y cada gesto, cada mirada, era analizado y diseccionado por los medios y los seguidores. En medio de toda la agitación, Demet hizo algo que llamó mucho la atención. Se trató de una reacción, una expresión facial, un movimiento, algo que muchos interpretaron como una señal de tensión, de incomodidad, o incluso de desprecio. Los detalles varían según las fuentes y las interpretaciones, pero básicamente se especula que Demet hizo un gesto que fue percibido como una falta de respeto o una indirecta hacia alguien, y ese alguien, según los rumores, era nada más y nada menos que la madre de Can Yaman. Ahora, antes de que saquemos conclusiones precipitadas, es importante recordar que los rumores son solo eso, rumores. Nunca sabemos con certeza qué sucedió exactamente en ese momento ni las intenciones reales de Demet. Sin embargo, el gesto existió, fue captado por las cámaras y, por supuesto, fue objeto de un intenso análisis y debate por parte de los fans y la prensa del corazón. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Demet? Bueno, las descripciones varían. Algunos dicen que puso los ojos en blanco, otros que torció la boca, y algunos incluso hablan de un gesto más explícito, como un ligero movimiento de cabeza que denotaba desaprobación o desdén. Las imágenes, aunque breves, fueron suficientes para generar especulaciones y alimentar los rumores. Las redes sociales se encendieron, los foros de discusión se llenaron de comentarios y las webs
de Noticias del Corazón no tardaron en hacerse eco del tema. Lo importante es que, independientemente de la descripción exacta, la mayoría coincidió en que el gesto transmitía una sensación de desaprobación o fastidio. La pregunta del millón es, ¿a quién iba dirigido ese gesto? La respuesta, como era de esperar, no fue sencilla. Pero los rumores apuntaban a la madre de Can Yaman. ¿Por qué la madre de Can? Bueno, se especula que la relación entre Demet y la madre de Can no era precisamente idílica. Se decía que la madre de Can, al parecer, no veía con buenos ojos la relación profesional entre su hijo y Demet. O que quizás no le gustaba la idea de que se especulara sobre una posible relación amorosa entre ellos, alimentando las fantasías de los fans y desviando la atención de la serie en sí. Estas son, por supuesto, especulaciones, pero en el mundo de los chismes, las especulaciones suelen convertirse en verdades a los ojos del público. La madre de Can Yaman, Güler Yaman, también es una figura pública. Es conocida por su personalidad fuerte y su opinión abierta. En muchas ocasiones se ha mostrado orgullosa de su hijo y siempre está presente en los eventos importantes de su carrera. Su presencia en las alfombras rojas, en las entrevistas y en los sets de filmación era habitual, lo que la convertía en una figura familiar para los fans de Erkencikus. Por lo tanto, no es descabellado pensar que su presencia en la vida de Can y en los eventos promocionales de la serie fuera algo natural y esperado. Sin embargo, y volviendo al gesto de Demet, si realmente estaba dirigido a ella, ¿qué lo habría motivado? ¿Celos? ¿Diferencias personales? ¿Simplemente una mala interpretación? ¿Quizás un malentendido que se magnificó por la atención mediática? La verdad, como siempre, es que solo ellas dos saben la respuesta. Lo que sí sabemos es que este supuesto gesto provocó un gran revuelo. Las redes sociales se encendieron, los foros de discusión se llenaron de comentarios y las webs de Noticias del Corazón no tardaron en hacerse eco del tema. El público, siempre ávido de drama, se dividió en dos bandos. Algunos defendían a Demet, argumentando que tenía derecho a expresar sus emociones y que quizás la situación era más compleja de lo que parecía. Señalaban la presión a la que estaban sometidos los actores, el estrés de las grabaciones y la constante mirada del público. Otros, en cambio, la criticaron duramente, acusándola de falta de profesionalidad y de falta de respeto hacia la madre de su compañero de trabajo. Los comentarios eran feroces tanto en defensa como en contra de Demet, y el debate se extendió rápidamente por toda la web. En medio de todo este caos, la pregunta que todos nos hicimos fue, ¿cómo reaccionó la madre de Can Yaman ante este supuesto desplante? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. La madre de Can, conocida por su temple y su elegancia, optó por no hacer declaraciones públicas sobre el asunto. En lugar de alimentar la polémica, se mantuvo en silencio, lo cual, en cierto modo, fue una respuesta en sí misma. El silencio en este tipo de situaciones puede ser más elocuente que cualquier palabra. Para algunos significó que no le dio importancia al asunto, para otros, que prefirió evitar un conflicto mayor, y que entendía la situación de presión a la que estaba sometida Demet. Cualquiera que fuera la razón, su silencio fue interpretado de diferentes maneras por el público y la prensa. La postura de Güler Yaman fue analizada al detalle, y cada gesto, cada publicación en redes sociales, fue interpretado como una señal de su verdadero sentir. Este silencio, lejos de apaciguar los ánimos, alimentó aún más la especulación y el debate. ¿Qué pensaba realmente la madre de Can sobre Demet? ¿Había realmente una mala relación entre ellas? ¿O todo era una simple exageración de los medios, que buscaban sensacionalismo y alimentar el morbo del público? La falta de respuesta solo hizo que la historia creciera y se expandiera. Las teorías proliferaron y los fans se dedicaron a analizar cada detalle, buscando pistas y señales que revelaran la verdad detrás del misterioso gesto. La situación se convirtió en un verdadero culebrón, con múltiples interpretaciones y conjeturas. Además del silencio de la madre de Can, también fue interesante observar la reacción de Can Yaman. ¿Qué pensaba él sobre todo este asunto? ¿Tomó partido por alguna de las dos? Los detalles sobre su reacción son difíciles de encontrar, ya que el actor, al igual que su madre, optó por mantener un perfil bajo y no hacer declaraciones públicas. Sin embargo, las fuentes sugieren que Can intentó mantener una postura neutral, evitando tomar partido abiertamente. Quizás porque sabía que la situación era delicada y que cualquier comentario podría empeorar las cosas, y que se debía a una cuestión de profesionalismo y respeto por sus compañeras.
O quizás simplemente porque prefería no involucrarse en un drama innecesario y centrarse en su trabajo y en su carrera. La diplomacia en este caso fue su mejor arma, y su silencio fue tan notable como el gesto de Demet. La historia del gesto de Demet y la supuesta reacción de la madre de Khan es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser un caldo de cultivo para los rumores y las controversias. Un simple gesto, un rumor malicioso, puede ser suficiente para crear una tormenta mediática y poner a prueba la reputación de cualquier persona. La presión de los medios, la voracidad de los fans y la naturaleza efímera de la fama hacen que las celebridades estén constantemente en el ojo del huracán, y cualquier error, por pequeño que sea, puede ser amplificado y distorsionado por la opinión pública. Es importante recordar que aunque nos encante el drama y nos guste analizar cada detalle de la vida de nuestros famosos favoritos, debemos ser cautelosos con lo que creemos y consumimos. No todo lo que vemos en las redes sociales o leemos en las revistas del corazón es la verdad absoluta. A menudo las historias se exageran, se manipulan y se construyen a partir de especulaciones y conjeturas. Los medios de comunicación, en su afán por conseguir clics y ventas, a veces recurren al sensacionalismo y a la manipulación de la información, creando una realidad distorsionada que puede dañar la reputación y la vida de las personas involucradas. En el caso de Demet y Khan, y de su relación con la madre de Khan, es probable que haya más de lo que se ve a simple vista. La dinámica de las relaciones humanas es compleja, y es imposible conocer la verdad absoluta sobre lo que sucedió entre ellas. Las emociones, los sentimientos y las motivaciones de cada persona son únicas e irrepetibles, y es imposible juzgar a alguien sin tener toda la información. Pero lamentablemente nunca sabremos la verdad completa. Lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, admirando su talento y esperando que en el futuro nos sigan regalando grandes momentos en la pantalla. Volviendo al gesto de Demet, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues en primer lugar, que la comunicación no verbal es muy importante. Un gesto, una mirada, una expresión facial, pueden decir mucho más que 1000 palabras. El lenguaje corporal es un poderoso instrumento de comunicación, y es importante ser conscientes de cómo nos expresamos a través de nuestros gestos, posturas y expresiones faciales. En el mundo del espectáculo, donde la imagen es tan importante, el lenguaje corporal cobra aún más relevancia, y es fundamental controlar nuestras reacciones y emociones para evitar malentendidos y controversias. En segundo lugar, que la fama y la exposición mediática implican una gran responsabilidad. Los famosos, al ser figuras públicas, están constantemente bajo el escrutinio del público y de los medios, y cualquier acción que realicen puede ser interpretada y analizada de 1000 maneras diferentes. La fama conlleva una gran responsabilidad, y es fundamental ser conscientes del impacto que nuestras acciones pueden tener en la opinión pública. Los famosos deben ser cuidadosos con sus palabras, sus gestos y sus decisiones, ya que cualquier error puede ser amplificado y utilizado en su contra. Y por último, que el silencio, en ciertas ocasiones, puede ser la mejor respuesta. A veces, no decir nada es la mejor forma de evitar un conflicto y de proteger tu imagen. En el caso de Demet y Khan, el silencio de ambos fue, en cierto modo, una forma de protegerse de la tormenta mediática y de evitar que la situación se saliera de control. A veces la mejor estrategia es no alimentar la polémica, y dejar que el tiempo ponga las cosas en su lugar. Este caso nos demuestra que aunque amemos los chismes y el drama, debemos ser conscientes de la complejidad de las situaciones y de la importancia de no sacar conclusiones precipitadas. La vida de los famosos no siempre es tan glamurosa como parece, y a menudo se enfrentan a presiones y desafíos que desconocemos. La fama tiene un lado oscuro, y es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos, emociones y problemas como cualquier otra. Así que, ¿qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que el gesto de Demet fue intencionado? ¿Cómo interpretan la reacción de la madre de Khan? ¿Creen que hubo una mala relación entre ellas? ¿O todo fue una simple exageración mediática? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Me interesa saber qué piensan ustedes, mis queridos suscriptores. ¿Creen que Demet actuó de manera incorrecta? ¿O creen que tenía derecho a expresar sus emociones? ¿Creen que la madre de Khan reaccionó de la manera correcta? ¿O creen que debería haber dado una explicación pública? Y bueno, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia llena de intriga y polémica.
Recuerden que en el mundo de las telenovelas turcas siempre hay sorpresas a la vuelta de la esquina. La hindú estría del entretenimiento turco es apasionante y llena de misterios, y cada día nos sorprenden con nuevos dramas y controversias. Estén atentos a mi canal, porque seguiré trayéndoles los chismes más jugosos y las noticias más relevantes del mundo de las telenovelas turcas. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te gustó, por favor no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Es muy importante que activen la campanita, así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y si tienen alguna sugerencia para futuros temas, no duden en dejarla en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden que los quiero mucho y que siempre estoy aquí para ustedes. Adiós.